Bueno, vamos a alargar entonces, con los ejercicios están ahí. Si alguno tiene alguna consulta, abra el micrófono, ¿sí? O sea, no con el otro, con el chat, pero si quieren usar el micrófono, bienvenido. 9, 8, la 1, 2, 15. Vamos con el 9, que era el que tenía la diferencia de 22 pesos. ¿No lo hicimos el 9? 9 me suena conocido haberlo hecho. La clase pasada, alguno ponga, me suena como haberlo hecho. Sí, ese lo hicimos. Ese, sí, si no era un déjà vu, porque alguna vez los hice estos ejercicios. Ya se me mezcla. Eh, alguna vez los hice. El 9, para explicar un poco mejor, digamos así, se lo pasamos. La consulta era que les había dado 22 pesos de diferencia. La cuestión de por qué dan eso es muy común en estos ejercicios de arrendamiento. Eh, en este sentido. ¿Se acuerdan que esto es arrendamiento desde la perspectiva del propietario y esta es la fórmula? Nada, es bastante pava. Generalmente, si uno se fija en los números, si el arrendamiento es el 100% del valor, esto debe ser como el 80-90%, y esto acá tenés un 10 y un 10. Si se fijan los números. Entonces, ¿qué pasa? Es muy común que cuando les da 20-30 pesos de diferencia es porque le pifiaron por acá, digamos, eso como indicio. Puede ser, acuérdense que esto es la depreciación de las mejoras dividido la superficie, las mejoras totales, ¿sí? Y esto también, esto es el capital inmovilizado de las mejoras dividido la superficie por la tasa de interés. Entonces, fíjense que por lo general, como gran cuestión, es que si no le coincide el ejercicio con el resultado de los ejercicios, o es por esto, pero esto sí hay una metida de pata grande, mucho, digamos, hay mucha diferencia de valor. Si hay una diferencia chica de valores, porque o le la superficie, ¿sí? O calcularon mal alguna cuestión, pero por lo general es eso, es que está mal dividido la superficie. Les diría que esa es el grueso de la situación. A ver, estaba ese, estaba el 2, 8 y 15. Vamos a meternos con esas entonces. Fíjense que el 15 en realidad se engancha con el 13, ¿sí? El 13, que creo que también lo habíamos hecho, sí. En el 15, lo que en realidad hay que hacer, el 13, vamos a explicarlo, después lo resolvemos. Parece que lo habíamos trabajado ya el 13. El 13 se basaba, ¿se acuerdan de este ejercicio 13? En la parcería. Entonces teníamos un canon de aparcería que era igual a, desde la perspectiva del propietario. Porcentaje de aparcería es igual a la renta más la depreciación de las mejoras más el interés de las mejoras más los gastos si hubiese incurrido en ellos, no siempre lo hace, dividido el ingreso bruto. ¿Sí? Ahora, lo que hacíamos con el ejercicio 13 era estimar todo esto, donde se acuerdan que uno de los cuestiones de los trucos estaba dado porque el ingreso bruto es precio por cantidad. Ahora, al precio le debían restar si es que el precio del girasol era de
48, si tenemos un precio de 48 pesos el quintal, era lo que estaba en el ejercicio 13. El ejercicio 15, lo que nos dice es que el precio del girasol estimar la renta, que la podemos estimar sin mayores inconvenientes, creo que daba el valor de la tierra. No daba los costos de producción, entonces con eso sacaban los ingresos, o sea, el otro camino a través de los beneficios netos. Renta lo sacaban de esa manera, ¿sí? Con los beneficios netos. Esto es ingreso bruto. Chao. Eso ya lo vimos. La depreciación de las mejoras, interés de las mejoras, más gastos si hubiera por parte del propietario, que no. Y después de esto lo dividimos por ingresos brutos. Ingresos brutos, precio por cantidad, la cantidad la tenemos, el precio tenemos el precio bruto y después nos dice que aparecen los gastos de comercialización. Estos gastos de comercialización afectan el precio, entonces vamos a poder estimar un precio neto. Si teníamos un precio bruto de 48 pesos por quintal, restándole los gastos de comercialización, nos da X precio neto. Ahora, hasta ahí venimos. El ejercicio 15 lo que hace es, en realidad, trabaja sobre una variación sobre lo mismo. Me dice, ¿qué pasaría si en vez de ser 48 pesos por quintal, es 114? ¿Sí? Entonces, lo que va, si el precio es de 114, ¿qué porcentaje va a estar cobrando de la parcería el propietario? Y ahí tenemos dos cuestiones. Uno podría, ¿sí?, discutir porcentaje o ingresos. En realidad, teóricamente uno lo que acuerda es el porcentaje. Uno hace esto. El ingreso, para verlo de otra manera, esto es lo que pasa en la realidad, ¿no? El ingreso bruto del productor o el porcentaje del ingreso bruto, la proporción puede ser en unidades monetarias, del productor es igual a todo esto dividido el porcentaje de la parcería. Es decir, yo acuerdo con el aparcero el tanto. El 30% es lo que nos queda. Entonces va a depender de los ingresos. Eso es lo que, porque yo no tengo fijado de antemano cuánto voy a ganar. Yo puedo fijar de antemano qué proporción, qué porcentaje de lo que entre puedo repartir. En este ejercicio, para no confundirlos, lo único que tienen que hacer es hacer esta cuenta. Tienen que volver a estimar, en el ejercicio 15 tienen que volver a estimar los ingresos brutos, pero ahora en vez de 48 pesos por quintal a 114. ¿Sí? Es eso, es simplemente un reemplazo. Y lo que les va a dar es que va a haber caído, aumentó el porcentaje. Y lo que dice es que el 15 hace otra conversión, que es qué cantidades de quintales de girasol debería otorgar el aparcero del problema 13 si se estima el precio del girasol en 114 pesos por quintal. ¿Cuánto era? No me acuerdo cuánto era el ingreso bruto. Es este. En el 13, al propietario se le entrega un porcentaje de aparcería, ¿sí?, un ingreso bruto, que se mide en unidades monetarias, en pesos. El ejercicio, eso era en el 14 estaba hablando, perdón, en el ejercicio 15 me dice a cuánto equivale esto en quintales de girasol. ¿Sí? Esto es, ¿qué pasaría si en vez de el aparcero pagarle en plata, le tiene que pagar en quintales? ¿Sí? No es difícil eso, es simplemente la conversión, eso que habíamos charlado, ¿se acuerdan cuando hablamos de canon de arrendamiento? Que por lo general se acuerda en quintales
de soja. Bueno, es eso, pónganle, si me dicen que, vamos a tirar un número al azar, pónganle que yo le tengo que pagar en unidades monetarias al propietario 100 pesos, como canon de parcería. Y me dicen que el quintal de lechuga es de 10 pesos por quintal. ¿Cuántos quintales, acá de lechuga, para cambiar, debería pagarle? Le voy a pagar 10 quintales. Es eso. O sea, tengo que dividir y me dicen el valor. Entonces lo que tengo que hacer es del porcentaje del ingreso que le corresponde al propietario, ¿sí? Que sale del porcentaje de la parcería, del porcentaje del ingreso que le corresponde al propietario, si uno lo convirtiera en algún producto fungible, o sea, en alguna mercancía, ¿cuánto le tengo que dar en cantidad? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos cajones? Esto también es lo más frecuente. Por ejemplo, una forma es acordar en porcentaje, pero otra es en cantidad, porque por ahí puede llegar a pasar que no lo quiera vender del mismo mecanismo que el aparcero, si tiene otros canales. Esto es, de cada 10 cajones que coseche de tomate, 3 son, hago el número, y 3 me corresponden a mí que soy el propietario. ¿Sí? Es eso. Entonces la pregunta del ejercicio es, bueno, de acuerdo a la cotización del girasol, ¿cuántos quintales de girasol por hectárea le corresponderían al propietario? Es eso, no es una forma de estimarlo, digamos. Tenemos ahora el ejercicio 2 y 8. El 8, vamos a saber lo que vamos a hacer, quería hacer lo de los gráficos. Son ejercicios de aparcería, más o menos ronda lo mismo. Vamos a hacerlo, el 8 si queremos hacer el 7 y el 8 que están encadenados. ¿Sí? ¿Cómo le fue a ustedes al resto? ¿Trataron de hacerlo los ejercicios esos? Si intentaron hacer, van a ver que dan vuelta siempre en la misma historia, no tienen mucha complejidad. Fíjense que el 2, no, ¿cuál era el 1B que me pedían de los gráficos? Sí, esto. Ya tenemos la respuesta, vamos a graficar la respuesta. El 1A decía que identificar la existencia de renta diferencial para 2004 para la soja, para similar nivel tecnológico en zonas diferentes del país. Y calcule el valor conociendo los siguientes datos. Fíjense que me daba Buenos Aires, Salta, Santiago del Estero, San Luis, Chaco. Y se acuerdan que hablamos de las diferencias de calidad del suelo, la heterogeneidad se manifestaba como el rendimiento a igualdad de nivel de inversión. ¿Sí? Acá estaba 1230, pongo en todas las tierras, y Buenos Aires rinde 25, Salta 19, Santiago 18, San Luis 16, Chaco 12 quintales por hectárea. Y los gastos son iguales. Entonces, lo que van a tener la renta diferencial, ¿se acuerdan? Tipo 1, que es margen extensivo por ubicación. Esta renta diferencial vamos a empezar a desarmar de vuelta los conceptos. Es renta porque genera ganancias extraordinarias, ¿sí? O sea, están por encima del beneficio normal u ordinario, la ganancia media del capital. Es diferencial porque es comparado. Comparo algo con otra cosa. Es renta diferencial tipo 1, también llamada margen extensivo. ¿Por qué? Porque hace referencia a que vamos ocupando nueva superficie, si nos vamos expandiendo, en vez de poner más cantidad de capital en el mismo predio, vamos ampliando la superficie. O lo que ocurre a nivel regional o nacional, lo que fuera, es que se va extendiendo la superficie cultivada. Y es por ubicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va cambiando son las calidades del suelo. Podemos tener tierras A, B o C, para simplificar, y que las
calidades son diferentes y estas diferencias se manifiestan con diferentes rendimientos. ¿Sí? ¿Y estos rendimientos en qué impactan? En diferentes costos medios. ¿Se acuerdan que costo medio, acá, costo medio es igual a costo total dividido cantidad? ¿Sí? Esto es lo que yo voy a comparar con el precio. El costo medio, acuérdense esto también para todo emprendimiento, cálculo que hagan, que tengan que involucre producción, aún la que sea producción familiar. Si ustedes tienen que costear algo, ¿sí? O sea, el precio, lo que deberían hacer, el paso lógico será calcular el costo medio de las cosas. Un frasco de dulce tiene que sacar el costo medio del frasco de dulce. Para eso tienen que saber los costos totales que les representa producir y la cantidad producida, el rendimiento. ¿Sí? Entonces, de atrás para adelante. Costo medio es fundamental. Costo medio. Que esto es lo que comparamos con el precio. Uno siempre busca que el costo medio sea igual al precio. El costo medio que tiene incluido el costo de oportunidad del capital, la ganancia media u ordinaria, ojo. Entonces, diferentes calidades de suelo tienen diferentes rendimientos y si mantenemos constantes los costos totales, si los mantenemos constantes, porque si no, no podríamos hacer el cálculo, manteniendo constantes los costos, podemos saber que entonces hay diferentes costos medios, que es lo que vamos a graficar ahora. ¿Sí? Me parece que resume bastante el concepto. Ahora, lo que terminamos, vamos a usar ya las respuestas. Lo que termina planteándome el ejercicio es que tenemos costo de oportunidad y que el precio neto esperado a cosecha es de 41,86. Sigue en el 1. Vamos al Bella. Pero fíjense, me dice que el precio neto es de 41,86. ¿Sí? Quintales, pesos por quintal. Que es igual al costo medio. Ahora, lo que me dice el ejercicio es que se puede estimar una renta diferencial. Vamos ya directamente y vamos a graficarlo. ¿Cómo lo obtenemos el cálculo de la renta diferencial? Vamos a usar uno solo. Vamos con Buenos Aires. Tenemos un rendimiento de 25. Capital invertido de 1230. Y a ver si nos da. No, está así. Capital inmovilizado 1230. Gastos de cultivo 352. Y después lo que nos dice es que hay gastos de impuestos de 75. Todo esto es pesos. Y depreciaciones no son amortizaciones. Amortización es un término contable. Lo mismo a nivel número, pero conceptualmente no es lo mismo. Costo de oportunidad de 5%. Bueno, lo que tenemos que calcular son los costos medios, como dijimos. Costo total dividido cantidad. Ahora, ¿cómo calculamos el costo total? Y vamos a hacer el interés del capital más los gastos de comercialización, más los de producción, los gastos de cultivo, más los impuestos, más la depreciación. Y hacemos la cuenta total. El interés del capital, ¿cómo va a ser? Va a ser 1230, vamos a ver si me sale bien, 1230 por costo de oportunidad, que es del 0,05. Nos da 6,15. Es esto. Esto es esto. Más gastos de cultivo, 352, más 75, más 13,80. Costo total. Costo total nos va a dar entonces 6,15 más 3,52 más 75 más 13,80.
446 con 95 pesos por hectárea. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es sacar el costo medio. ¿Cómo? Hacemos 405 pesos por hectárea, 42 unidades, 25 pesos por quintal. ¿Sí? Ah, no, quintales por hectárea, estoy diciendo. No. ¿Sí? Entonces se va a pesos. Esto es importante para saber que no están metiendo macana. 446.95 dividido 25. Disculpen la letra pésima que tengo. Y esto me da un costo medio de 17,87. ¿Sí? Esto lo debería multiplicar por la superficie, por el rendimiento por hectárea y me va a dar la renta diferencial por hectárea. Acá teníamos el costo medio que es peso por quintal. ¿Sí? Esto lo multiplico, hago costo medio por rendimiento, algo así como 446. Sí. Por alguna razón no me coincide exacto, por ahí no usaron alguno de los números de acá, pero debería estar bien. Si lo hacen así, para mí está bien. Esto los cambiamos hace poquito. Hicimos algunos cambios. Bueno, no importa. La cuestión importante es esta, para lo que vamos a hacer. La renta diferencial, como está explicada acá, fíjense, tenemos un precio y tenemos diferentes localidades. Empezar de la mejor o la peor. Tenemos Buenos Aires, Salta, Santiago, San Luis y Chaco. Y acá lo que podríamos es graficar los costos medios. Fíjense, ¿qué me dice? Vamos a poner pesos por hectárea. Por encima. Fíjense, acá una cosa, ¿por qué estoy haciendo estos números? Es importante qué unidades ponemos para el gráfico. Hay diferentes formas de estimarlo. Yo creo que la más cómoda es a través de los costos medios, claramente, porque nos independizamos, es sí de las hectáreas. Pero bueno, dividido 25. Bueno, no importa. Vamos a empezar a graficarlos. Si no, lo que podemos hacer es graficar como está acá, para seguir, para no marearlos más, es poner acá en unidades pesos por hectárea y graficar la renta diferencial. Fíjense que acá vamos a tener un costo medio. Chaco, ¿cuánto tiene de costo medio? ¿Alguno lo calculó? Para no tener que hacerlo todo de cero. ¿Alguien calculó para Chaco cuánto le dio el costo medio? 41,86. Bien. Vamos a marcar acá. Vamos acá. Porque este es el más grande. El costo medio, 41, acá vamos a poner 42 más o menos. 41,86. Para San Luis, ¿cuánto les dio el costo medio? Está bien, en pesos por quintal. Y mejor, porque yo de hecho soy partidario de que esté en pesos por quintales porque va a facilitar mucho después el análisis cuando lo tengan que hacer ustedes. Esto en pesos por quintales, 41,86 Chaco.
San Luis nos da algo así como 31-39. 42, esto es 20, más o menos. Sigue Santiago del Estero. ¿Cuánto les dio? 27,91. Ahí vamos, agarre. Salta. 26,44. Bien. Ahí nos queda Buenos Aires, que nos da cuánto. Donde esto es costo medio. ¿Sí? 20,09. Fíjense. Primera gran cuestión. Si yo no les dijera, les podría dar dos datos y ustedes estimar de manera teórica, suponer de manera teórica cuánto es el precio de referencia. ¿Por qué? Porque si la tierra de peor calidad, como viendo acá el rendimiento, es Chaco, y el precio neto, que es para todos igual, de 41,86, seguramente el costo medio va a ser ahí, 41, para los ejercicios 41,86. ¿Por qué? Porque acuérdense, es el precio de suministro. Es el precio a partir del cual las tierras empiezan a entrar en producción. Y el precio comercial va a estar fijado por las tierras de peor calidad. ¿Me siguen? Si este precio fuese más bajo, fuese 37, estas tierras no podrían entrar en producción, ¿sí? Eventualmente hasta podría ser más alto, pero ya nos quedamos sin tierras quizás, o no. Pero en principio, al nivel de complejidad que estamos trabajando en esta cursada, asuman que este precio que está acá va a estar fijado por las tierras de peor calidad. Y este precio es el que permite, a su vez, es una relación dialógica, es una relación de ida y vuelta. Este precio es el que va a permitir que se cubran los costos medios, con lo cual costo medio de Chaco va a ser igual a este. Hasta ahí estamos. Ahora, la cuestión esta de lo diferencial surge de que todas estas tierras van a recibir un precio, todas del mismo, de 41,86, pero tienen, fíjense, diferentes costos medios, determinados por el rendimiento. Todo esto. Todas estas están recibiendo renta diferencial. Este es el gráfico que uno debería presentar. Todo esto que está acá es renta diferencial. Si uno lo después quisiera analizar y uno calculara el arrendamiento para cada uno de estos casos, A1, A2 o A3, uno esperaría que el arrendamiento vaya bajando, ¿sí? O sea, que vaya declinando, que este sea mayor que este y así. ¿Por qué? Porque lo que va incluyéndose cada vez más, en realidad cada vez menos, son las proporciones de renta. Los arrendamientos, como tiene mucho peso la renta, a medida que estoy en tierras de peor calidad, la renta debería ser más baja, ¿sí? Y este es el gráfico que uno debería hacer, eventualmente. Y que de vuelta, yo me parece que lo ideal es presentarlo en pesos por quintal. Porque aparte lo que te permite compararlo con precio. Y no en pesos por hectárea. Se hace la conversión después, porque el arrendamiento se expresa así. Pero tenés que hacer un pasaje. De esta manera no tenés que hacer ningún pasaje de unidad, más directo. Menos riesgo de meter la pata. ¿Estamos con ese ejercicio? Es eso. Es graficar, es lo mismo que está en la guía, en la parte teórica, pero que lo tienen que construir ustedes. Y es lo que pasa en la realidad. Fíjense que ocurre. Pero acuérdense, aparte, otra pregunta capciosa que podría entrar en un parcial o en un final es, bueno, pero esta tierra, la tierra C o tierra de Chaco, como vemos acá, no tiene renta diferencial. Vamos a poner renta diferencial en Chaco, cancelada, no hay. ¿Por qué? Porque el precio cubre todos los costos medios,
incluida la ganancia media del capitalista, pero no más que eso. Con lo cual ahí se abre la pregunta, bueno, pero entonces, ¿no hay alquileres acá? Y la respuesta es sí, hay alquileres, pero es que hay otra renta que empieza, que está en todas, pero que se manifiesta acá como con más claridad, que es, acuérdense, la renta absoluta. Acá se hace más visible la renta absoluta. Acá también está, la renta absoluta permea todo. ¿Por qué? Porque surge del régimen de propiedad privada, con lo cual todas las tierras tienen un propietario, todas van a recibir renta absoluta. Lo que pasa es que en estas es muy chiquitita, por ahí la proporción, no sé, hay que estimarlo, pero por ahí sea rebajita. Y entonces entre todo eso queda cubierta o queda oculta. Mientras que acá, como es la única que tenemos, por ahí es esta proporción, o esta. Y ahí sí se hace visible, o sea, ahí se manifestaría en su forma más pura. ¿Sí? A ver, yo quería entrarle a dos ejercicios, el 5 y el 6. Y después nos metemos con el 7 y el 8. Pero al principio el 5 y el 6 que me parece que son importantes porque hacen una respuesta teórica. Se meten en cuestiones teóricas. Hasta acá vienen más o menos cómo, no sé cómo lo han llevado los ejercicios, si intentaron hacerlos. Se anduvo la cosa. Más o menos estuvo. Eh, ahí está. Nada, me parece que para este tema vuelvan a releer la guía, si quieren lo de que subí al video. Yo no sé la calidad de cómo lo que subo, si es utilizable posteriormente o no, o es muy baja calidad, pero bueno, eso habría que verlo. Pero por ahí puede servir para clarificar, digamos. Eh, es como un retomar de lo que fui explicando, por eso también lo hago, trato de hacer lo más metódico posible, de manera que después si lo tienen que volver, aunque esté escuchando, les clarifique. A ver, vamos con el 5, el 6 y después sí vamos a meternos con el 7 y el 8. A ver, 5. Fíjense, el 5 dice, ¿qué impuesto probable tendrá sobre el volumen de producción total agropecuaria dos impuestos distintos? Tipos distintos de impuestos. Uno que grava la tierra, se comporta como como un costo fijo por hectárea, se encuentre cultivado o no, y un impuesto que grava las ventas o las ganancias. Se comporta como un porcentaje de los ingresos brutos totales anuales. Y pide graficar en términos de comportamiento de costos totales, costos medios y marginales. ¿Sí? A ver, vamos primero con vamos con costos totales. Vamos con una curva de costo. Fíjense, si uno, dependiendo del tipo de costo, no habría que ver qué costo tenemos, póngale que tuviésemos un costo que, o sea, a escala constante. No siempre son así, pongamos acá, pero vamos a simplificarlo lo más fácil posible. Fíjense que vamos a hacerlo lo más pavote posible, una función de costo lineal, a escala constante. Aumenta y aumentan proporcionalmente. Nada. ¿Qué ocurre? Si yo tengo dos opciones, de que vamos a hacerlo así. Una situación inicial, vamos con la curva inicial. Pónganle, tenemos esta situación. Esta situación básica sería que el costo, si yo no produzco nada, pago nada. ¿Sí? A medida que voy produciendo más, si aumento la cantidad, mi costo tiende a aumentar. ¿Sí? No, es eso.
Esto sería sin nada. ¿Qué ocurre? La pregunta es, ¿qué pasa si siempre? La ciencia, gran parte es eso, es la pregunta. Pero eso es para metodología de la ciencia, pero una de las cuestiones grandes es la pregunta, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si yo introduzco en el sistema un impuesto que actúa, como dice acá, como un costo fijo sobre la tierra? ¿Sí? Se encuentre esta cultivada o no, es decir, un inmobiliario rural. Yo puedo hacer la estimación y digo, la tierra esta que tiene más calidad, paga más. ¿Sí? Tienes que pagar 1.000 pesos por año por esa tierra. Las tierras de peor calidad pagan 100, póngale. Pero la tenés que pagar, importe o no importe qué estés haciendo con esa tierra. Pero tenés que pagar todos los años, cultivado o no. Entonces, ¿qué va a hacer ese impuesto? Un impuesto inmobiliario. Va a actuar como un costo fijo. ¿Se acuerdan? Un costo fijo, ¿qué va a hacer? Acá, oferta con inmobiliario de costo fijo. Va a actuar sobre el B, ¿sí? Sobre el punto donde se interseca con el cero. ¿Y qué va a significar eso? Va a significar, ahora vamos a ver cuando grafiquemos con los costos medios, vamos a hacerlo ahora. Acá. Fíjense. Esta es la curva de costos medios, costos marginales, la situación inicial. Nada, no pasa nada. Ahora, ¿qué ocurre si yo introduzco un impuesto que grava la tierra por su capacidad potencial de producción? Lo que va a hacer es lo siguiente. Si yo la introduzco y yo no produzco nada, tengo que pagar X cantidad de costos medios. Ahora, a medida que aumenta la producción, costos medios, costos. Fíjense, se suben los costos medios, pero si produzco caen, tienden a caer. Entonces lo importante acá es esto. Si yo tengo un impuesto que grava la tierra, lo que hago es estimular que entren en producción esas tierras. ¿Por qué? Porque si yo produzco más, cada unidad producida más, que eso es el costo marginal, que es la pendiente, no se afecta, no toco la pendiente. Lo que sí hago es disminuir los costos medios. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a tratar de hacer, mi respuesta a este estímulo es aumentar la producción. Si tenía tierras fuera de producción o con baja productividad, tengo que tratar de aumentar acá, de correrme hacia mayor cantidad. ¿Para qué? Para tratar de aumentar los costos medios. ¿Por qué? Porque por cada unidad producida, el impacto de este impuesto va a tender a ser menor, ¿sí? Se tiende a diluir por unidad producida el costo medio. Ahora, ¿qué pasa si yo, pónganle que no introduzco esto, introduzco un impuesto que lo que hace es gravar los ingresos, ¿sí? Por ejemplo, ganancias, y sin contarles que si yo cambio de categoría, pongamos que es una categoría única en donde lo que se paga es el 5% de lo producido. Por cada 100 pesos que produzca, tengo que pagar 10 pesos, pónganle lo que fuera. Y fíjense que lo que va a cambiar acá, vamos a poner acá O3, o costo variable, esto es con impuesto variable. Fíjense que lo que voy a cambiar es la pendiente. Entonces, lo que va a cambiar es que acá, costo en rojo. Fíjense que lo que termina pasando acá es una situación totalmente diferente. Si yo introduzco un impuesto que grava los volúmenes producidos y no las cantidades fijas de tierra, lo que va a pasar es que yo modifico la pendiente. Con lo cual, ¿cuál es el estímulo? Si yo no estaba produciendo, tenía tierra sin producir, lo que me conviene es ni tocarlas esas tierras.
¿sí? De hecho, no me conviene entrarlas en producción porque tengo que pagar. ¿Sí? Entonces desestimula las cantidades. Cuando veamos política fiscal vamos a ver que hay curvas que explican eso y cómo cambia, se modifica la actitud de la esfera del consumo ante la aparición de un impuesto y de la oferta. Eso lo vamos a ver bastante más adelante. En principio, para adelantar es esto. Lo que termina pasando es que cuando introduzco sobre la tierra esto, ¿no? Un impuesto variable sobre que grava la producción, lo que va a ocurrir es esto. Hay un corrimiento de los... A ver que lo puse al revés. Hay un corrimiento, sí, se va para abajo, y los costos medios tienden a subir. No, está bien. Lo que va a pasar es que aumenta, se modifica la curva de costos marginales, se corre hacia la derecha, aumenta la cantidad de costos marginales. ¿Por qué? Porque acuérdense que costos marginales depende si es la de primer derivada de la pendiente, con lo cual me cuesta más producir una unidad extra de producto. Y eso también va a impactar sobre mis costos medios, con lo cual cuesta más producir. Entonces lo que hay es una retracción en la superficie utilizada con el grado de intensificación. ¿Sí? Eso es lo que explica el ejercicio 5. Ahí estamos más o menos. Acuérdense, impuestos que graban la tierra, lo que hacen es aumentar costos fijos, o sea, parte la pendiente de más arriba, con lo cual lo que me conviene es disminuir los costos medios. ¿Cómo lo hago? Aumentando la cantidad. No se modifican los costos marginales, porque tiene que ver con la pendiente. Mientras que los costos, los impuestos que actúan sobre la producción, trabajan sobre la pendiente, que son costos variables. ¿Sí? En vez de producir así, voy corriendo la curva. Que eso sí impacta sobre los costos marginales. Me cuesta más producir una unidad adicional del producto que sea. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un caso particular, esto es todo economía neoclásica, fíjense que el ejercicio 6 pregunta, que también un gráfico, grafique la situación en la cual no existe renta diferencial empleando gráficos de costos medios y marginales. Es sencillo. Marginal, costos medios. Sí, hasta acá estamos, no hay mucho truco. No trick. Cuando no, ¿cuál es la situación en la cual, a ver, perdón que tengo una tendencia a veces de abrir líneas tangentes. Una ventanita de Windows empieza a tirar pop-ups por todos lados. Acá. Los costos medios son los costos totales dividido la cantidad y que incluyen, esto es fundamental, la ganancia media ordinaria, ¿sí? Si no, no estamos hablando correctamente. Incluyen el costo medio, que es este costo total dividido la cantidad, y que incluyen, fundamentalmente, el costo de oportunidad de capital. Ahora, haciendo esa salvedad, ¿en qué situación no hay renta diferencial? En esta, en la cual, cuando el precio es igual al costo medio, si el precio es igual al costo medio, ¿sí? Que va a ser igual al costo marginal. Entonces, en esta situación no hay renta diferencial, ¿sí? Por decir, en este punto, precio por cantidad igual a costo medio por cantidad. Entonces, en esta situación, fíjense, en este punto, no hay renta diferencial. Estamos en la situación en la cual no se genera. Sería lo que pasa en las tierras C. Si el precio estuviese por acá abajo, no llegamos a cubrir los costos medios, con lo cual tenemos un problema. Podría pasar, vamos a ver, hasta acá es la respuesta de la pregunta. Vamos a ver el caso en el cual sí aparece la renta diferencial. ¿Cómo funciona? ¿Qué ocurre si los precios, estos son los costos medios, están por acá arriba? El precio de mercado es este, que yo no lo fijo, pónganle que estamos en Buenos Aires.
Lo que vamos a tener es un punto donde vamos a producir, donde se cruza con el costo marginal, lo que cuesta producir una unidad más, tenemos la cantidad sub 1. Para esta cantidad, ¿cuántos son los costos medios? Esto. Esto es el punto del costo medio, ¿sí? Y entonces acá lo que podemos hacer sí es estimar si hay renta diferencial o no. ¿Qué hacemos? Y vamos a integrar, no nos vamos a meter en complejidades matemáticas, tampoco muy complejo una integral, pero lo que vamos a hacer es más fácil que no sé qué, es costo medio, el costo total va a ser igual a costo medio por cantidad. Esto. Costo medio por cantidad me da esto. Y los ingresos los vamos a estimar como precio por cantidad. Precio por cantidad, es esto. Toda esta superficie son los ingresos. Y entonces esto determina que haya esto menos esto, me va a dar esta superficie. Esta superficie azul es renta, es renta. Si yo la comparara con otra tierra, tierra C, si tenemos renta diferencial. ¿Sí? Entonces, es sencillo. Costos, ingresos y la diferencia, renta diferencial. Ah. Acuérdense que esto también es teórico, pero es interesante la cuestión de ese cambio, que pareciera una sutileza, pero no lo es, entre el pasaje de los clásicos a los neoclásicos. Acá con la perspectiva neoclásica va a generar renta, todo bien, acuérdense, o todo servicio cuya oferta sea más escasa que la demanda. O dicho al revés, que haya más demanda que oferta, ¿sí? Que esta no pueda ser satisfecha automáticamente. Entonces, en ese caso es cuando se genera renta. Entonces, ¿quién puede generar renta? Cualquiera que tiene algún bien o alguna habilidad que lo hace escaso. ¿Sí? El ejemplo típico de los parciales, y que después lo repiten, es el de jugador o jugadora de fútbol. El jugador a veces tiene menos renta, pero generan renta. Fíjense que si no, hay gente que le paga a los jugadores de fútbol para ir a ver. O sea, hay gente que le paga y hay gente que paga en la cancha. Mientras que el grueso de los mortales pagamos para ir a jugar a la pelota. Alquilamos, digamos, ahí se ve claramente, alquilamos una canchita, eso se ve claramente que no, al menos por ese lado no generamos renta. Y lo mismo pasa con la música, ¿sí? Que es un servicio, si se quiere, y que uno paga para ir a ver. Bueno, ahí está generando renta. Esa es la diferencia entre una banda buena y una banda de medio pelo, que invita a los amigos, terminan poniendo plata a ellos. ¿Qué están haciendo? No están generando renta. Eso de una forma más pedestre, pero si uno lo lleva a bienes naturales, el petróleo genera renta, ahí sí se puede abrir una discusión si el precio es un buen reflejo del sistema valor. ¿Por qué? Porque ahora el precio está por el piso, pero eso no refleja la escasez relativa o la necesidad relativa del sistema económico sobre ese insumo, que es el petróleo. Que es el insumo básico de, del capitalismo, si se quiere, de los últimos 100 años. ¿Sí? Sobre las venas del sistema actual no hay sangre sino petróleo, podría ir, dicen algunos autores. Eh, pero bueno, entonces, genera renta también los bienes inmobiliarios, digamos, la superficie en las ciudades genera lo que se llama la renta inmobiliaria. Y todo da vuelta finalmente sobre esto, y es el enfoque de los neoclásicos. ¿Sí? ¿Preguntas con esto? Más o menos están. A ver, vamos a meternos, si quieren, entonces sí, con los ejercicios. Era 7 y 8. ¿Estamos? Arrancamos con esos. Bien, vamos, ahí sí me gusta. Vamos a meterle. Después en algún momento
estábamos hablando con algunas compañeras de la cátedra de hacer en un momento algún seminario especial sobre, no con lo de la cuarentena, ¿no? No queremos hacer más. Nosotros no vamos a hacer ni vivos por Instagram ni todas esas cosas que son. Pero todo pelagato hace alguna de esas cosas, no, nosotros no lo vamos a hacer. No, lo que vamos a hacer sí es, estamos discutiendo armar algunos seminarios específicos sobre renta y aplicaciones de la renta y toda la evolución histórica del concepto. Temazo, bárbaro. Pero si a alguno le interesa, después lo tenemos que presentar para los puntos y eso, pero por ahí puede llegar a interesarle a alguien para profundizar un poco más. De la evolución de la renta y de los procesos de acumulación territorial. ¿Sí? Cómo se dan los procesos estos de acumulación. Es interesante también, yéndonos un poco por las ramas, realmente lo más divertido, que hay una vinculación entre la renta, la tierra y cómo se acumula la tierra. Es decir, cómo yo paso a tener tierra bajo mi órbita. Que es interesante y hay varios procesos ahí dando vueltas que son históricos y que no son aleatorios y que se pueden rastrear, digamos, cómo fue el proceso, si se quiere, en Europa, cómo se dio en América Latina y cómo uno hoy se siguen dando los procesos estos de incorporación. Porque lo que estamos viendo ahora es, una vez que ya, si se quiere, la forma de organización social, que es el capitalismo, sus modalidades, ya está establecida, digamos, ya está funcionando todo. Lo interesante es cómo se dan estas cuestiones de cómo se acomodan los patitos a los golpes, finalmente, que es lo que termina ocurriendo. Perdón, tenía una hija haciendo morisqueta. Parece que hace mucho frío fuera. Bueno, volviendo, ejercicio 7. Pero bueno, es interesante toda esa temática. Que, llegado el caso, a la que le interese, al que le interese, bienvenido. Que esto tiene que ver también, me quedé colgado, con lo que es la parte de lo que es la economía de género y todos los procesos del trabajo no remunerado. Entonces entra todo eso vinculado al trabajo no remunerado. Perdón un momento. Tengo que agarrar algo. Ahí está. Los conos para la clase de fútbol. Ahí está. No son conos, son zapatillas, ¿no? Pero bueno. La cuestión doméstica. A ver, vamos con el 7. Fíjense que es uno de arrendamiento. Le ofrecen un campo, primero, vamos a ver, le ofrecen un campo de 500 hectáreas en arrendamiento para producir maíz. A razón de, acá lo primero es preguntarnos, de vuelta, ¿de qué lado de la mecha nos encontramos? Si somos, ¿de qué lado del mostrador? Si somos propietarios o arrendatarios. Arrendatario, también conocido como capitalista o productor. El propietario, también conocido como terrateniente o rentista. ¿Por qué? Porque no trabaja, sino que vive de rentas. Esa sería lo que deriva de esa conceptualización. Ahora, nosotros estamos acá, arrendatario. Con lo cual, acuérdense, el arrendamiento entonces es un gasto. Y yo quiero saber si con los ingresos generados por la actividad voy a poder cubrir el arrendamiento, el alquiler. Con lo cual, vamos a ver, la pregunta va a terminar siendo si yo puedo pagar o no puedo pagar el arrendamiento. Y si me conviene pelear un arrendamiento o a parcería, porcentaje o canon fijo. La diferencia es cuando es canon fijo, está clarísima la relación propietario y el que alquila, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entra en el riesgo el propietario. Mientras que en la parcería se es socio, cambia la vinculación. Tiene que estar más presente y si le va bien, ganan los dos, si le va mal, pierden los dos. Va a depender mucho del rendimiento esperado. Si se espera un año bueno, el propietario por ahí está interesado en tener la relación de parcería, porque por ahí puede ganar un poco más. Mientras que si se espera un año medio o malo, lo más probable es que no le interese. Ahora, me ofrecen un campo de 500 hectáreas
en el sudeste de Buenos Aires para hacer maíz. A razón de el arrendamiento que me ofrecen es de 700 pesos por hectárea. Usted cree que puede obtener entre 70 y 85 quintales de rendimiento. Vamos a poner el rendimiento 1 más bajo. 70. Se puede hacer con los dos. Gastos del cultivo, incluido la depreciación, es de la depreciación, el interés es de 600 pesos por hectárea. Otras posibilidades, el costo de oportunidad, le permitirían obtener una tasa de ganancia del 10%. Entonces, lo que me preguntan es, ¿cuánto podría pagar yo de arrendamiento? ¿Sí? Esto es lo que me ofrecen. ¿Cuánto estaría en condiciones de pagar? Podemos usar el rendimiento mayor o el peor escenario, que es el del menor rendimiento. Vamos con el de más bajo. Entonces, lo que tenemos que estimar es cuánto nos queda, una vez que a los ingresos le descontamos los costos totales, cuánto nos queda. Esto es lo que tenemos que estimar. Y entonces esto es lo que vamos a comparar con el arrendamiento ofrecido. Entonces, vamos. A ver. Vamos a tirar esto acá. 600. A ver. Vamos con los ingresos. Ingresos vamos a poner precio por cantidad. ¿El precio de cuánto es? Si alguno se pierde o no vea algo, me abre el micrófono. Alguna. 22 pesos por quintal. Ese es el precio. Pero me dice que tengo gasto de comercialización del 20. Entonces vamos a hacer menos el precio por gastos de comercialización. ¿Sí? O sea, poner 22 por 20 era. 20 por cantidad. Son 70 quintales. Vamos a hacer la cuenta y nos va a dar algo así como 4.4. Nos va a dar 17,60 pesos por quintal de presioneta. ¿Sí? Por 70 quintales nos da ingresos por hectárea de 1.232 pesos. ¿Hasta acá estamos? Miren. Estos son nuestros ingresos. ¿Qué pasa? Hasta acá estamos. ¿Qué pasa con los costos?
Costos totales. Vamos a tener gastos más depreciación más interés. Los gastos no están incluyendo el valor del arrendamiento, porque es lo que queremos saber si finalmente podemos pagarlo o no. O sea, esto es lo que queremos saber. Por eso estos gastos son los de cultivo. Y ahí tenemos gastos, incluyendo el capital inmovilizado ese, son 600 pesos por hectárea, más las depreciaciones. Las depreciaciones son 2.000 pesos por año. Pero fíjense que nosotros, ¿cómo tenemos que expresar todo? En pesos por hectárea. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlo en 500 hectáreas. ¿Sí? Las depreciaciones me las dan en pesos por año y yo tengo que expresar todo en pesos por hectárea, con lo cual los gastos ya los tengo en hectárea, las depreciaciones las tengo que convertir y vamos con el capital inmovilizado, que me dicen que es de 320 pesos por hectárea de capital inmovilizado. Pero, ¿qué quiero saber yo? El costo de oportunidad de eso. Entonces lo voy a multiplicar por su costo de oportunidad. Dice esto. ¿Cuánto me da esto? Vamos a empezar a despejar. 600 más más 4 pesos por hectárea más 32 pesos por hectárea. Va a ser igual a 600 más 4 más 32. Para tener una pavada de calcular. 636 pesos por hectárea de costos totales. Entonces lo que vamos a hacer ahora es el beneficio neto va a ser igual a ingreso bruto menos costos totales. 1.232 menos 636 pesos por hectárea. Todo expresado por hectárea. Se podría pasar primero a total y después dividir, pero la verdad que es un cordio, no vale la pena. Nos da 596 pesos por hectárea de beneficio neto. Fíjense que, ¿por qué es importante esto? Con este beneficio neto, al cual yo ya remuneré mi capital, o sea que este beneficio neto ya tiene incluido el costo de oportunidad de capital. Yo ya estoy como capitalista, ya estoy cubierto. Entonces, ¿cuánto le puedo pagar como máximo de arrendamiento al propietario? 596. ¿Qué parte de esto corresponde a renta? ¿Cuál a mejora, de depreciación de mejoras, interés de mejoras? No lo sé, no me interesa. ¿Por qué? Porque no es, digamos, no me incumbe a mí. Eso es problema del propietario, cómo retribuye. Yo como capitalista lo que quiero saber es si puedo pagar esto que me están pidiendo acá. ¿Sí? Voy, mejor dicho, a reunirme con el propietario y le digo, quiero alquilar las 500 hectáreas. ¿Cuánto me cobras por hectárea? Y me va a decir 700 pesos por hectárea. Bueno, yo hago el número y si tengo un año con rendimiento, el rendimiento más bajo, perdí plata. ¿Sí? Yo lo que podría hacer es calcular rendimiento de indiferencia. ¿Cómo hago eso? Y bueno, lo que puedo hacer es, en realidad, desdoblar esto, ¿sí? Y saber que mi beneficio neto tiene que ser igual a 700. ¿Sí? Yo sabiendo que si mi beneficio tiene que ser igual a 700, hago. El precio lo teníamos que era 17,60 por la cantidad menos el costo. Despejo y me va a dar cuánto es la cantidad. Ese es el rendimiento indiferente. Yo se los podría preguntar, eso uno lo podría calcular. Bueno, con esta estructura de costos y de ingresos, a partir de qué rendimiento yo puedo llegar a pagar el arrendamiento. Menos rendimiento, ya pierdo plata.
¿sí? Y entonces uno puede podría decir, bueno, qué probabilidades, qué proporciones uno tiene de que eso ocurra. Esto es, si el rendimiento que tengo que sacar es muy alto y es probable que no lo cubra, entonces voy a tener problemas. Mientras que si es un rendimiento esperado, es muy bajo, a partir de un rendimiento muy bajo yo ya pago, no hay problema. ¿Sí? ¿Eso lo entienden? Más o menos. Vamos a hacer el que le sigue, el 8, para ver cómo se empalma. Tenemos esta opción y nosotros podemos pagar 596 con 70 quintales. ¿Sí? A ver qué pasa con el 8. Nosotros seguimos recorriendo la zona, aplaudiendo en las tranqueras, tomando café en los bares del pueblo. Y llegamos a otro contrato. Hay uno que está a 500 metros por ahí. Y me dice que yo tengo que pagar el porcentaje de aparcería, esto es el 8. Vamos prolijos. Mantenemos esto. Y me dicen, a ver qué datos tenemos. Tengo que pagar, ay, borré, soy un genio. ¿Cuánto era? El precio era 22, los gastos de comercialización son 4.4. A ver. ¿Cuánto había dado? Perdón, ¿cuánto había dado de precio 22, gasto de comercialización el 20? 4.4. 17,60. Perfecto. Porque después seguramente vamos a volver sobre eso. Ahora, tengo entonces, el campo es de 500 hectáreas, me dicen el porcentaje que tengo que pagar es el 30%. Aquí hay un rendimiento de esto, 1.236. El ingreso era 1.236 pesos por hectárea. El porcentaje de parcería es del 30% de los ingresos. ¿Sí? El campo es de 500 hectáreas, posee mejoras por 30.000, cuya depreciación se estima en 1.500 pesos al año. Y el propietario quiere obtener un costo, quiere obtener una retribución del 5% por el capital inmovilizado. Entonces, dos preguntas hay ahí. ¿Qué opción es la más conveniente? ¿Cuál es la renta implícita que está pagando en este caso? ¿Sí? Fíjense que en el otro, bueno, no me decía en realidad si tenía mejoras, etcétera. Vamos a asumir que sí, pero vamos a ver. Vamos con la fórmula. Porcentaje de parcería es igual a renta más depreciación de las mejoras, más interés de las mejoras, más gastos por parte del propietario si los hubiera, dividido ingresos brutos. Y lo que tengo que calcular entonces es cuál me conviene más, si el otro o este. Entonces vamos a tratar de desdoblar eso. A ver, esta ecuación siempre está desde la perspectiva del productor, pero es lo que nos permite empezar a desdoblar. A ver, tenemos el porcentaje de parcería, sí, es el 30%. La renta es nuestra incógnita. La depreciación de las mejoras, ¿la tenemos? Sí, son 1.500 pesos dividido 500 hectáreas. Más el interés de las mejoras, que son 30.000 pesos dividido 500 por el 5%. Gastos no tiene. Y los ingresos, todo esto por hectárea. ¿Cuánto eran los ingresos? 1.236 pesos por hectárea. ¿Hasta acá me siguen lo que hice? Nada, simplemente reemplacé la fórmula.
Y lo que tengo que ver es esto. Yo lo que podría hacer es responder, ¿me conviene o no me conviene? Es facilísimo. Vamos a empezar a despejar términos. Si hacemos 0,3 por 1.236 pesos por hectárea, la renta, vamos a hacerlo ya a 1.500. Más, no, no, 3. Fíjense, planteé una igualdad. El ingreso por la parcería es igual a la retribución del capitalista, lo cual es obvio. La renta, depreciación de mejoras, interés de mejoras y gastos que no hubo. Entonces vamos a hacer el 30%, 1.236 por 0,3. Me da 370,80 pesos por hectárea. Esto es el porcentaje de parcería para el capital, para el propietario. Fíjense, si comparamos esto con los 700 que pedía el ejercicio anterior, la respuesta ¿cuál sería? ¿Cuál me conviene yo como capitalista? ¿Agarrar viaje con esto o quedarme con el arrendamiento? Que me pedían esto. Claramente, ¿qué me va a convenir esto? ¿Sí? ¿Me siguen? Me va a convenir claramente, porque aparte los rendimientos son más bajos que la media, me va a convenir entonces agarrar la parcería. Ahora, lo que pide el ejercicio, además, es, bueno, ¿cuál es la renta implícita? Entonces, lo que voy a hacer es despejar. Voy a mandar acá las depreciaciones y voy a mandar a este término la renta. Va a ser 370,80 menos 3, algo así como 364,80 pesos por hectárea de renta. La renta implícita es de 364,80 pesos por hectárea. ¿Sí? Eso a fines teóricos, no aporta mucho. ¿Entendieron más o menos eso? Me preguntan si en esa fórmula no van los ingresos brutos. Sí, están acá. Que son estos que ya los calculamos antes. ¿Se acuerdan? Precio por cantidad, porque son arrastrar el ejercicio anterior. Y es el precio menos gasto de comercialización por cantidad. 1.236. Es el mismo que calculamos antes. Por eso ya lo puse como dato. Yo ya tengo eso más o menos para esa zona, cuál es el rendimiento y los gastos de comercialización. Por ahí es el campo que está cruzando la ruta, yo qué sé. Es lo mismo. O sea, no hay un cambio sustantivo en la calidad de la tierra ni en la comercialización. El ingreso es el mismo, lo que cambia es el acuerdo. Entonces lo importante ahí es analizar cómo el tipo de acuerdo sobre la tenencia va a modificar toda mi estructura de ingresos y de costos. Y eso eventualmente, piénsenlo de manera sistemática para toda una región y en el tiempo, lo que va a definir son las formas en que se organiza la producción y eso después, si uno tira un poco más, cómo eventualmente se manifiesta diferencialmente en un territorio sobre el ambiente. Esto va a implicar diferentes formas de producción y de presión sobre la tierra y sobre los recursos naturales y sobre si quieren la aplicación de agroquímicos. Si yo tengo que sacar el mayor rendimiento posible porque el arrendamiento, si no cubro el arrendamiento, tengo que sacarle el mayor rendimiento posible. ¿Cómo lo hago? Vía intensificación. Vía intensificación, traducido al buen criollo, es aplicar más productos, más insumos. Entonces eso implica hacer por ahí, si se hace racionalmente está todo bien, pero si no es hacer más uso sobre el suelo, más presión, más deterioro, monocultivo, especialización en pocas especies, aplicación de paquetes de agroquímicos, que es lo que pasó, por ejemplo, con el tomate, con la horticultura. Se terminó especializando en muchos casos
en cultivo bajo cubierta con tomate y lechuga y paremos de contar. Y lo que termina pasando en algunas zonas es que, en algunas, casi todas, es que la aplicación de los agroquímicos se hace por calendario, no por aparición. Esto es, ya ni me tengo que fijar si tiene o no tiene el bicho. Yo ya sé que lo va a tener, entonces a partir de tal día se aplica tal veneno, tal otro día tal otro, tú y así, eso significa mayor liberación de agroquímicos. Si uno tira por qué, eso, bueno, generalmente pasa por esto que estábamos viendo, el desfasaje entre lo que me piden de arrendamiento y cuál es la productividad media. Para poder cubrir ese arrendamiento, o mejoro los precios o mejoro la cantidad. Los precios es difícil mejorarlos si yo soy tomador de precios, ¿sí? Tendría que buscar canales alternativos, pero el 98% de todo lo que se produce va por canales convencionales, o sea, solo un 3 menos por ciento va por un canal alternativo, con lo cual tengo que buscar algo que mejore los precios. ¿Cómo puede ser también con primicias o ser los últimos? Si produzco en el montón, estamos fritos. Fundamental eso. Entonces tenemos que tratar de producir antes o al final, ¿sí? Que eso también implica paquete tecnológico y aplicar agroquímico, pues estamos fuera de la época de cultivo. Y si no, con la cantidad, le metemos insumos para aumentar los rendimientos. Eso se traduce, o sea, si se tira de la soga, tiene que ver con el arrendamiento que veníamos charlando, ¿sí? Y ahora, eso implica mayor grado de deterioro del suelo. Por eso, no es necesariamente solo por eso, pero esa es una de las causas que explica, y aparte yo no soy el dueño. Entonces, puedo estar unos años, pero si me voy a ir, también mi vinculación con ese predio es más baja. Yo no tengo ningún estímulo. ¿Por qué tengo que cuidarlo? Y es más, si yo tengo un contrato totalmente ilegal, en el sentido que es en negro, ¿qué me pueden reclamar de que no hice un uso razonable? ¿A quién se lo va a reclamar? Al Espíritu Santo. Entonces, si tenemos estructuras de arrendamiento sin formalizar, o sea, que no implica entonces una obligación de cuidar el suelo, donde no soy el propietario, con lo cual después, aunque haga pelota, me voy, no voy a cuidar el suelo. Y eso es lo que pasa en la horticultura. Si uno va a todos los suelos hortícolas de bajo cubierta, la mayoría tienen unos problemas de salinización descomunal. La sal sale para arriba. Y se fijan los nematodes y están plagadísimos. Si yo no tiro controladores para nemátodos, no cosecho nada. Hasta hace unos años lo que se hacía eran las garrafas de... Ahí se me escapó el nombre, me sale lindo sulfano, no es el sulfano, de bromuro. Se usaba el bromuro de metilo. ¿Saben lo que es el bromuro? No. El bromuro es una garrafa con un gas que se baneó por el tema del agujero de ozono, iba directo arriba de la atmósfera y hacía unas principales contribuciones al agujero. Pero el problema es que es totalmente venenosísimo. Entonces, si vos te aspirabas un poquitito, caput, una de las principales fuentes de muerte de los que laburan en la horticultura. De hecho, uno va al cinturón hortícola y vas a ver que hay gente que tiene rictus raros en la cara, y eso porque respiraron muy poquito y no los mata, pero te quema los nervios de la cara y quedan así con unas caras así extrañas por eso. ¿Y por qué es eso? Porque el suelo ya está muy deteriorado y eso es porque tienen que pagar el arrendamiento. Entonces, y porque no hay una estructura de acceso a la tierra que permite que esas personas eventualmente se puedan convertir en propietarias, llegado el caso. Entonces, todo ese esquema se traduce en deterioro ambiental y en mayor contaminación, etc. Fíjense entonces por qué es importante comprender estos mecanismos. Y por el otro lado, además, en la horticultura, si uno lo engancha, también existe la parcería, esta que estábamos viendo. La parcería, la renta está vinculada a la tierra y la parcería al trabajo. Generalmente, en la escalera boliviana de ascenso social, los paisanos que recién llegan, se suman como aparceros o medieros. ¿Por qué? Porque lo que hacen es trabajar muchísimo. Como el propietario pone las mejoras, el invernáculo y parte de los gastos, ¿qué es lo que pueden aportar ellos? Su trabajo. Entonces hacen acuerdos a veces más o menos desventajosos, pero pueden ganar más y trabajan más. Y eso es una de las causas que explican los altísimos niveles de autoexplotación del sector, que en gran parte, y que aparte no hay una relación patrón-empleado. Ese es uno de los problemas, cuando caen el aguatre
o trabajo a ver dónde está el patrón, el empleador malo, no existe. Son ellos mismos que se autoexplotan. ¿Y por qué? Porque son aparceros, son socios. Entonces, ese régimen, fíjense, como vimos acá, es el que mejor permite al capitalista o al aparcero que aporta su trabajo la capitalización. Acá pagaría 700 y acá pago 364. ¿Qué me conviene? Esto. Entonces, entre el que pone los invernáculos y el que labura, van con esto. Y entre el que tiene la tierra y el que pone el invernáculo, van con el arrendamiento. Entonces eso se constituye en un cóctel explosivo, básicamente. Y algo similar, no con esta intensidad, es lo mismo que ocurre en la región pampeana o en las regiones de cultivos extensivos. Y es más o menos similar la modalidad, aunque con mucha menor intensidad. Lo que tiene la horticultura es que es uno de los cultivos, más la floricultura, de mayor intensidad de aplicación de capital. Entonces, lo que pasa es que todo esto se amplifica por 100 o por 1000. Es mucho más intenso. Pero entonces, si ustedes no comprenden cómo son estos procesos, difícilmente puedan, o sea, lo que van a ver son las manifestaciones de contaminación, pero las causas son estas. Entonces, para poder entender y cómo se resuelve, es entendiendo esto y haciendo estos números. ¿Sí? Eso es esencial. Que es lo que muchas veces no se sabe. O no se sabe, no hay las capacidades para poder estimar. Y es lo que lleva, una de las causas que llevan a eso, además de otros problemas estructurales. 1.236 son los ingresos netos, claro que sí, son los ingresos netos. Pusimos brutos, pero son los netos. ¿Por qué? Porque lo que tienen es descontado los gastos de comercialización. Siempre tienen que trabajar ustedes con los... Si tienen gastos de comercialización, los tienen que descontar automáticamente, porque ese es el precio que ustedes reciben real. El otro es el precio de pizarra o el precio en el aire. Al que le importa a ustedes siempre tiene que ser el precio después que le hicieron todos los gastos de comercialización, porque es el que realmente reciben de manera efectiva. ¿Sí? Con los otros ejercicios son más o menos similares. Es todo, pero vuelve a lo mismo, no hay mucha más historia. Eh, ¿Quieren? Hacemos otro más, si no ya estamos. Y yo me tengo que fijar, no me acuerdo en el cronograma, si queda una clase más, si no podemos agregarla, no hay problema de ejercicios, o podemos hacer después ejercicios. Yo lo que veníamos charlando era hacer un par de clases, se pueden hacer en el día de la cursada, se pueden agregar que sean optativas, si no estamos tomando lista, se pueden poner algunas clases de repaso teórico y de ejercitación, ¿sí? Que es mucho más sencillo. Por ahí hasta para nosotros, desde la perspectiva de los docentes, es más sencillo que hagamos eso que corregir los Excel que nos envíen, porque eso, digamos, se mete en otra dinámica a veces que nos complica más. Más sencillo por poner un horario, si quieren, hacemos una clase de consulta, que puede ser en esta hora o en otra banda horaria también. Con un poco de planificación, al menos yo lo puedo hacer, digamos. Muy lejos no me estoy yendo, entonces. Aunque debo reconocer que al INTA le tomó el gustito a las clases, a las reuniones virtuales. ¿Por qué 2 veces 3 pesos? Ah, fácil. ¿Por qué? Por lo siguiente. Una es 1.500 dividido 500, que son las depreciación de las mejoras. Y el otro es 30.000, que son las mejoras, dividido 500 por el costo de oportunidad. Es el interés de las mejoras. Lo hice en el aire, fíjense si está bien calculado, pero creo que sí. Por eso hay 3 y 3. Esto es depreciación de mejoras, interés de mejoras. ¿Sí? ¿Qué es la renta implícita? Lo siguiente. Voy a borrar acá. A ver, esto que estamos haciendo nosotros, no digo que sean elucubraciones teóricas, pero estamos viendo la trastienda, la cocina de cómo se estima el porcentaje de aparcería, o mejor dicho, qué elementos lo componen, al porcentaje de aparcería o al arrendamiento. ¿Sí? Ahora, el propietario no se pone a calcular eso, o mejor dicho, es un estimado en la vida real. Entonces,
El porcentaje de aparcería incluye, como vimos acá, la renta, la depreciación, los intereses y los gastos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la renta cuando le pagaba estos 360, no, ¿cuánto era? Acá. Cuando le pagaba 370 pesos de los ingresos brutos como el porcentaje de aparcería, ¿sí? Que esto es lo que le corresponde al propietario, cuando le paga esto, ¿cuánto es lo que está de todo esto? ¿Qué porcentaje correspondería a la renta? O dicho de otra manera, ¿cuánto es la renta implícita? Porque no le está diciendo, pagame la renta. Vos me pagás con el porcentaje de los ingresos, me estás pagando esto. Bueno, ¿cuánto sería de renta? Ahí entonces lo que tenemos que hacer es descontarle, que sí lo calculamos porque son objetivos, la depreciación de las mejoras y los intereses de las mejoras. Eso yo lo tengo como dato. Entonces, si sé de los ingresos, ¿qué porcentaje va al propietario? ¿Cuánto va a las mejoras? ¿Y cuánto va de depreciación? ¿Y cuánto va de interés? ¿Qué obtengo? La renta implícita. Esa diferencia, ese saldo, es renta implícita, ¿sí? Es la renta que estaría recibiendo o percibiendo el propietario con ese canon de parcería, ¿sí? Yo podría hacer otro camino como propietario. Decir, bueno, yo estimo una renta X, la depreciación, los intereses y un ingreso X medio potencial. Esto va a definir entonces cuánto me tiene que pagar el porcentaje. Y yo puedo definir entonces previamente el porcentaje en función a un cálculo teórico. O puede ser al revés, que es lo que puede pasar acá. Bueno, de todo lo que ganes, pagame el 30% más tanto por usar los galpones. Se termina arreglando así. ¿Cuánto tengo que pagar? Bueno, de lo que venda de cada 10 cajones o de cada 10 camiones, 3 vienen para mí. Bueno, y quiero usar los galpones. Bueno, y por los galpones me tenés que pagar un cajón extra por el galpón y un cajón extra por la planta elevadora, lo que fuera. Puedo calcular esto y convertirlo a toneladas o a cajones de algo. Muchas veces el acuerdo no necesariamente es pesos por hectárea, puede ser bolsas por hectárea, bolsa de cereal, ¿sí? O de legumbres, lo que fuera. Entonces yo puedo acordar, voy negociando, porque estas cosas a veces son obligatorias, digamos, las necesito y caso invernáculo, pero en otras no. Un galpón. Y puedo no alquilárselo el galpón. ¿Cuánto cuesta con el galpón? Y cuesta más, y porque está bueno, porque ahí guardo las máquinas y no tengo que llevarlas. Ahora, podría no alquilarlo y si yo vivo cerca me llevo todos los días las máquinas a mi casa, porque no se lo alquilé. ¿Sí? Es como cuando uno alquila un inmueble para algo comercial o productivo y tiene un galpón y bueno, con el galpón cuesta más. ¿Sí? Uno alquila la parte de adelante como un taller y lo de atrás, bueno, no, eso lo usan para otra cosa, para guardar auto o lo que fuera. Es lo mismo, conceptualmente es eso. Otra forma de encarar ese mismo concepto. Bueno, estamos más o menos como lo trajeron. Más o menos lo llevaron hasta ahora. Bien, bárbaro. Fue un desafío igual tratar de aprender en estos contextos, pero bueno, vamos a ver. Por lo menos nosotros creo que vamos a ver después un papel digno al menos. Me imagino que los que tienen parte práctica campo están complicados. Nosotros veremos luego. Bueno, no me acuerdo si quedaba una clase más, ahora si no me fijo. Si no queda, en principio yo les mando después qué temas tienen que empezar a leer. Fíjense que está todo igual en la guía, o sea, en la guía y en el librito de González Pagliettini. Yo no me acuerdo, porque habíamos hecho algunos cambios. Yo creo que lo que venía ahora era tasación, si no me equivoco. Tasaciones de predios rurales. Es un... Nada, son dos clases, en una clase se ve, es bastante sencillo.
que es lo que nos permite calcular, después van a ver el valor de la tierra comercial, que también es muy bueno porque eso es lo que les permite después, si se quiere hacer el trabajo de inverso, de poder calcular la renta con el valor que uno busque en la internet. Entonces, por ejemplo, uno tiene que valorizar predios y querés ver la calidad del suelo, bueno, eso te pones a buscar, literalmente es así, te pones hoy en día a buscar por internet inmobiliarias rurales de determinada zona y a sacar por zona y empezar a armar un mapita de suelos por precio y de esa manera puedes empezar a desdoblar y tenés una forma indirecta de sacar la renta de la tierra y la calidad del suelo. Muy práctico. Cuando uno tiene que hacer tasaciones para vender campos realmente, o sea, para vender campos, las inmobiliarias usan algunas herramientas un poco más sofisticadas eh, que no vienen al caso para que nosotros no las vamos a trabajar. En cambio, lo que vamos a ver es una metodología que es bastante sencilla y es muy operativa. Yo la he usado algunas veces y cuando tengan que hacer ordenamiento territorial, eh, nada, la van a usar claramente en las matrices y todo va y tasaciones van a usarlo. Se usa fácil y es fácil de automatizarlo. De hecho, no, pero eso yo no, lo tuve que trabajar en algún ejercicio que era, sí, de alguien que lo tuvieron que hacer, que era, por ejemplo, cuando uno tiene que, en una municipalidad, lo que fue, uno quiere hacer, por ejemplo, una planta de tratamiento de residuos, que tiene, por ejemplo, en todo el mapa del distrito, tiene que hacer una estimación de cuál es la mejor. Bueno, una de las cosas que se utiliza con un sistema con una matriz multicriterio, pero una de las cuestiones clave es, por ejemplo, el valor de la tierra. Si uno tiene que comprar eso con el municipio, bueno, una de las cuestiones es el valor y tiene que ver con la fertilidad y con la calidad del suelo. Y dentro de la calidad está si se inunda, si no se inunda, hay muchas cosas metidas ahí. Entonces eso lo que tiene de bueno es que metes todo junto. Nada, está fácil y sencillo. Si quieren pueden empezar a leerlo eso. Igual después les mando el mail. Bueno, estamos más o menos, ¿sí? 10 puntos. Nos vemos el lunes. Yo les envío el link de la clase, espero que andes saliendo una. Y esto ya lo subo después ahí a YouTube. Ya directamente eso ni se los mando. Digamos, ya cuando quieran ahí está puesto. Teóricos o prácticos y ahí queda. Per seculum seculorum. Bueno, nos estamos viendo, gente bella. Cuídense. Y cualquier cosa, está el documento este abierto, que deja de ser renta, ya lo voy a dejar como abierto. Le pongo el próximo tema y también si tienen dudas o consultas, vayan volcándolas ahí que las vamos resolviendo, si les parece. Hasta luego, cuídense. Chao.